Muy bien, abra su Biblia, por favor, o manténgala abierta en Mateo 14, del 22 al 34, no es al 33. Así que Mateo 14, del 22 al 33, yo me equivoqué ahí en el orden de culto. Y hoy vamos a hablar cuando Jesús nos enseña a vivir, o Jesús nos enseña a vivir. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ahí abierto? Sí, Mateo 14, del 22 al 33. Déjeme leer algunos versículos para dar el énfasis que me gustaría darle. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba solo, pero ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hasta ahí nomás. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Este texto es un texto hermosísimo, Señor, y desafiante. Pero queremos, Señor, que justamente pueda ser transformadora también para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, con tu espíritu, que la potencia, que la dinamita del poder de tu evangelio pueda, Señor, destrozar nuestro corazón y rearmarlo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que podamos incorporarlo a nuestra vida de la manera que tú quieres que sea. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, este es uno de mis textos favoritos, ¿sí? Así que yo lo prediqué esto hace, no sé, 6 años, 7 años aquí en esta iglesia. Y me resistía a predicarlo otra vez, pero hoy decidí volver a predicarlo, obviamente con otros énfasis y con otras cosas interesantes en el texto. Jesús entiende nuestros dilemas más profundos. Y la escena que nosotros hemos leído hoy particularmente nos permite ver esta sensibilidad que tenía Jesús para percibir el lado humano, para percibir el lado frágil, el lado desconocido de sus discípulos. De hecho, si hay alguien que nos conoce muy bien este lado más frágil, este lado que no nos gusta mostrar mucho, es justamente Jesús. Jesús coloca a los discípulos en una situación que los lleva a enfrentar sus miedos, que les lleva a enfrentar sus dudas, que les lleva a enfrentar su soledad muchas veces. Y nosotros también tenemos esta misma experiencia. Jesús nos coloca en situaciones difíciles muchas veces y no hay para qué darnos mucha vuelta. Es solo vernos entre nosotros, que varios de nosotros estamos metidos en alguna circunstancia difícil, ¿no? En una circunstancia compleja, y que necesitamos la presencia de Jesús, y que muchas veces sentimos miedo, y que muchas veces nos sentimos solos, y muchas veces nos sentimos como que Dios no está, en una aparente ausencia de Dios. Y Jesús nos coloca en situaciones así, que tienen que ver o que tienen el propósito de revelar aspectos de nuestra vida que necesitan ser tratados por el Señor. Algún miedo, alguna duda, alguna crisis que debe ser tratada y superada. De esta manera, las circunstancias difíciles en nuestra vida son y serán una gran oportunidad cuando nosotros logramos ampliar nuestros horizontes. Serán una gran oportunidad cuando logramos superar aquello que paraliza nuestra espiritualidad, cuando serán una gran oportunidad cuando logramos ver a Jesús enseñándonos a vivir. Por eso Jesús nos enseña a vivir cuando nos sentimos solos. Miren lo que dice versículo 22 al 24. Enseguida Jesús, mire qué verbo interesante. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en una barca y se fueran de su presencia. Interesante eso. Y mientras él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba solo, pero la barca, ¿qué estaba pasando con la barca? La barca estaba en medio del mar, siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Interesante eso, ¿no? Ya usted sabe para dónde voy. Jesús no está con ellos. Interesante eso. Jesús no está con ellos y los manda solos a la otra orilla, y él se queda orando. Miren qué simpático. La situación es un tanto interesante. El texto dice explícitamente: Jesús hizo que sus discípulos vayan sin él.
Muy interesante, pero una lectura más atenta nos dice que en realidad Jesús nos está desentendiendo del problema de ellos. En verdad, Jesús quería despedir a la multitud y enviar a sus discípulos sin él, porque había un contexto aquí. El contexto es que Jesús había hecho un milagro asombroso de dar de comer a 5,000 personas, o 5,000 hombres, algunos dicen que eran muchos más. Y era un momento increíble. Imagínense mucha gente, 5,000 o 6,000 o 7,000 personas, y Jesús haciendo un milagro entre pocos peces y pocos panes, y comienza a dar de comer a muchos, y más encima sobró el pan y sobraron los peces. Era espectacular, y la gente quería venir, el texto dice, a apoderarse de él y hacerlo rey. Y es interesante porque estas concepciones mesiánicas erróneas de la gente también estaba comenzando a seducir a sus discípulos. Y entonces Jesús quería evitar cualquier situación que pudiera contaminar este propósito que Jesús tenía para estar en la tierra, que no era el momento para que lo declararan rey. Jesús tenía los tiempos muy claros. Como Jesús tiene los tiempos muy claros para cada uno de nosotros. Y que hay momentos y momentos para estar en aparente soledad, pero también momentos para estar en éxtasis con el Señor. Momentos en el que aparentemente hemos sido abandonados por Dios, pero momentos en el que nos sentimos demasiado regalones de Dios. Hay momentos y momentos, y Jesús administra muy bien esto. Este es el mismo cuadro. Jesús en el monte orando, pero los discípulos en la tormenta. La barca avanza 5 kilómetros aproximadamente en el mar de Galilea. Estaba oscuro y el texto dice, la barca estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Lo que Mateo relata aquí, entonces, es una tempestad vivida por los discípulos. Y creo que de alguna manera nos lleva a nosotros a pensar en nuestras propias crisis. Algunos de nosotros hemos empezado el año con tormentas pesadas, con vientos contrarios. Y si no has comenzado así, te doy firmado que van a venir los vientos contrarios y las circunstancias difíciles. Van a llegar a nuestra vida. ¿Cuál es el punto aquí? Que en medio de las crisis, en medio de los tiempos difíciles, hay una llamada apremiante de Jesús de que nosotros podamos confiar en Él. Aunque por algún momento Jesús quiere que nosotros estemos solos, la llamada apremiante de Jesús es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Entonces, si algún momento te quedas solo o en algún momento te quedas sola, este cuadro de soledad no debe ser separado del cuadro mayor de que Jesús hace eso. Jesús provoca eso. Jesús está por detrás de esa circunstancia difícil. No metas a otro, ahí dice que alguien mete la cola. No metas a otro, no le atribuyas a otro lo que es poder de Dios y lo que es soberanía de Dios. No hay nada que pase en nuestra vida en el que Jesús no tenga el pleno control. Jesús hizo que ellos se fueran y Él estaba ahí orando, pero en pleno control de lo que estaba pasando sus discípulos. Entonces Jesús está en pleno control de la tormenta y está en pleno control de las olas. Por lo tanto, Jesús nos enseña a vivir cuando nos sentimos solos, que no estás solo. Jesús está detrás, Jesús está viendo todas las cosas. Jesús nos enseña a vivir cuando tenemos miedo. Miren lo que dice el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡es el Señor! Qué raro que digan un fantasma, ¿o no? Esta es una de las, no sé si es la única o una de las pocas veces que en la Biblia aparece la palabra fantasma. Es muy extraño esto. Dice un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Cuarta vigilia de la noche, 3 a 6
de la mañana. Jesús viene andando hacia ellos sobre el mar. Y lo que más me llama la atención ahí de los discípulos es que viéndole andar sobre el mar, no piensan que era Jesús. Jesús había hecho grandes milagros. Jesús había dado de comer a 5,000 personas, y ellos piensan lo peor. Es muy característico nuestro que en los tiempos difíciles, en las circunstancias difíciles, nos inclinamos a pensar lo peor. No podían imaginar que era Jesús. No, querían que era un fantasma. Mira, lo último que puede pasar en la vida es que aparezca un fantasma, y ellos pensaron en lo último que puede pasar. Es la experiencia nuestra. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto? Es que ¿dónde está el miedo ahí? El miedo está en la incapacidad de descubrir la presencia de Jesús en medio de aquella noche horrible. Como nos pasa a nosotros en medio de nuestras noches horribles, hay un miedo. Y nuestro miedo no es la tormenta. Nuestro miedo es la incapacidad de confiar en alguien más poderoso, en alguien más soberano que nuestro propio miedo, que nuestra propia angustia, que nuestro propio temor. Entonces nosotros podemos atravesar circunstancias muy críticas y oscuras a lo largo de nuestra vida, pero nuestro verdadero drama comienza cuando el corazón es incapaz de reconocer la presencia salvadora de Jesús. Entonces ahí está. El problema no es la tormenta. ¿Ustedes creen que el problema es la tormenta? ¿Ustedes creen que el problema es la situación en la que nosotros estamos? No, el problema es que no entendemos. Que no entendemos que Jesús no solamente puede atravesar nuestra tormenta, sino que Jesús no solamente puede cruzar nuestra tormenta, sino que no solamente la puede calmar, no solamente la puede terminar, sino que Jesús la usa como un instrumento en sus manos. Creo que ahí está el verdadero desafío. Para Jesús, las leyes de la naturaleza son medios para la realización de sus propósitos. Hermanos, los vientos no lo pueden volcar a Él. Son sus mensajeras, son sus mensajeros. Las olas no lo pueden ahogar, porque piensen que Jesús estaba, no lo vean Jesús caminando, la bata absolutamente seca caminando. Había viento y las olas venían, y Jesús iba caminando en medio de esas olas, pero en el pleno control de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque las olas y los vientos son sus siervas obedientes, son sus mensajeras. Entonces quiero llevarlo a esta idea. Jesús nos invita a superar nuestro miedo, de nuestra incapacidad de descubrir la presencia de Jesús en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras crisis, de escuchar su grito, porque dice el texto que se turbaron diciendo, pero Jesús les habló diciendo, y la carga de esa palabra en el idioma original es que les gritaba y les decía: tengan ánimo, soy yo. Todos los comentaristas hacen fiesta aquí, porque ese yo soy o soy yo aparentemente es una referencia a el gran yo soy del Antiguo Testamento, donde él decía: yo soy el absoluto, yo soy Jehová de los ejércitos, yo estoy en pleno control de las cosas, no teman. Y es un grito de Dios hacia nuestros pozos profundos, hacia nuestras oscuridades, hacia nuestras circunstancias más difíciles. El Señor grita y te dice: yo soy absoluto, yo soy soberano, yo soy poderoso, no tengas miedo, aquí estoy yo, no tengas miedo. Ojo, Jesús se moja, Jesús no está seco, Jesús está contigo, Jesús está yendo hacia ti y te dice: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy por detrás de lo que te está pasando, hay un propósito ahí, no tengas miedo. Jesús nos enseña a vivir, porque en los momentos difíciles, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nos angustiamos y pensamos que nuestro problema es mucho más grande de lo que nosotros somos. Pero no, nuestro problema ciertamente puede ser mucho más grande de lo que nosotros somos, pero ciertamente nuestro Dios es mucho más grande que nuestro problema, y es su problema al fin y al cabo. Pero no solamente eso, viene la parte que más me gusta.
Que Jesús no solamente nos enseña a vivir en nuestra soledad o en nuestra aparente soledad, en nuestros miedos, sino también en nuestras dudas. Aquí viene y entra el personaje, el gran personaje del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. Miren lo que dice. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, o si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él dijo: me encanta, Jesús. Ok, venga. Me encanta eso. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua. Iba muy bien como muchos de nosotros vamos bien. Iba muy bien. Y dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame, como muchos de nosotros. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo lo dejaría ahí, pero voy a hacer igual algún comentario. Pedro, su primera reacción fue admirable y sorprendente. Hay que regalarle esto a Pedro. Y creo que cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia con el Señor. Señor, puesto que eres tú, de hecho la palabra ahí es puesto, o ya que eres tú, manda y yo voy. Varios de nosotros hemos estado en esa situación, ¿o no? Los momentos con el Señor así, y estamos arriba, estamos confiando en el Señor, en nuestro mejor momento espiritual, y estamos confiando que el Señor va a hacer lo que Él quiera hacer en mi vida, y estamos firmes con la palabra, estamos súper bien. Señor, lo que tú digas, tú mandas y yo lo hago. Y ciertamente aquí nosotros tenemos a un Pedro lleno de confianza. Pedro confía en Jesús, aunque aparentemente parece ser solo un impulso, pero se atreve a lanzarse. Y yo quiero animarlos a eso. A lanzarnos, a confiar en Jesús, aunque sea un impulso. No piense así: pero Pedro dudó y se hundió, mejor no voy. No, usted láncese nomás. Lancémonos. Si es el Señor, lancémonos, ¿cierto? Si el Señor manda que vayamos. Con todo lo que eso implica, con nuestras posibles dudas, con nuestras posibles imposibilidades y con nuestros posibles miedos. Pero lancémonos. Puesto que eres tú, Señor, manda. Impulso o no, la crisis es el momento privilegiado para tener la experiencia de caminar hacia Jesús. Si tú estás en un tiempo de crisis, si tú estás en un tiempo de dificultades, si tú estás en un tiempo de dolor y de tristeza, es el momento que Dios preparó para tu vida para caminar hacia Él. Así como nuestra hermana María está caminando hacia su asiento, usted camine hacia Jesús. Así como cuando los niños vienen y se acercan hacia el altar, corramos con confianza. Con confianza. Los tiempos de crisis son una gran oportunidad para acercarnos a Jesús. Impulso o no, arriésguese, corra hacia Jesús. Él lo agarra, no se preocupe. Él lo agarra. Entonces ahí viene Jesús diciendo: ven. Que no es solo nosotros, es Jesús diciéndonos: ven. Es como la Rebequita ayer. Estábamos en la piscina y claro, en un pequeño salto se tiraba confiando en el papá. Después yo me alejaba un poquito y se lanzaba. Y dije: ahora un poquito más lejos. Ven. Y le miraba a los ojos: ven. Y ella, yo no sabía hacer, y de pronto se lanzó y se tiró. Yo creo que esa es una experiencia necesaria en la fe. Lanzarse. Ven, es un llamado a escuchar a Jesús en medio de nuestra tempestad. Y ten por seguro que siempre que estés en una tempestad,
vas a escuchar la misma palabra de Jesús. Ven, ven. Jesús no quiere calmarle la tempestad a Pedro. Jesús no quiere calmarle la tempestad a los discípulos. Eso es lo que más me fascina del texto. Siempre me ha fascinado esto. Jesús podría ser, listo. Jesús estaba así, y Pedro caminaba y decía, ven. Y se mojaba y ven. Me encanta esa figura. Jesús no le quiere calmar la tempestad a los discípulos. Jesús quiere enseñarle a Pedro a caminar en medio de la tormenta. ¡Qué bendición eso! ¡Qué bendición eso! Es, Señor, así yo quiero vivir. Yo no quiero que tú me soluciones siempre mis problemas. Yo quiero que tú me enseñes a caminar confiando en ti en medio de la tormenta. Por eso me dices, ven. ¡Qué maravilla esto! Entonces Jesús nos quiere cerca para enseñarnos a vivir. Pero Pedro, como nosotros, se deja vencer por la duda. Y la tormenta puede más que él. Eso es muy, muy, muy humano. Pedro no aprende a caminar en medio de la tormenta. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Jesús le está recriminando fe? Si Jesús es el autor y consumador de la fe, ¿cómo le puede recriminar fe? Yo creo aquí que lo que Jesús sabía porque Pedro había dudado, pero lo que hace Jesús aquí es que le invita a hacer una autoevaluación y le pregunta, ¿por qué dudaste? Está bueno esto, porque no le está diciendo que es feo que no tengas fe. No está diciendo eso. Lo que le está diciendo es, date cuenta. ¿Por qué dudaste? Jesús nos invita, aún en medio de las circunstancias difíciles, a reflexionar, a pensar y decir, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué me estoy hundiendo? Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Nos ayuda. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué estás dudando? El verdadero problema del ser humano no son los vientos contrarios. El verdadero problema del ser humano no es la barca azotada por las olas, sino más bien nuestra obstinación en no fundamentar nuestra fe solamente en Cristo. Pedro dejó de mirar a Jesús. Y dice el texto, pero al ver el fuerte viento, dejó de mirar a Jesús. Dejó de mirar a Jesús. Es nuestra obstinación a no fundamentar nuestra fe solamente en Jesucristo. Y comienza a ver los vientos y ahí se hunde. ¿Dónde comienza el miedo a creer en Jesús? En que dejamos de verlo a Él. Dejamos de caminar. Jesús quiere que lo miremos a Él para vencer nuestra duda y así aprender a vivir. Pero Jesús, lo interesante es que la historia no termina ahí, porque dice que Jesús camina hacia Pedro, como Jesús camina hacia nosotros de manera sorprendente en medio de nuestra tempestad. Y si nos hundimos, cuando no concentramos nuestra atención en Jesús, dice que Jesús hace algo. Pero antes de eso, dice que la fe de Pedro, aunque poca, no se perdió. Le quedaba muy poco. Pero hundiéndose, ¿qué es lo que dice? Señor, sálvame. Está bueno eso. Porque aunque poco nos quede de esperanza, esa poca fe, sirve en los momentos de crisis. Una poca esperanza, una poca fe, sirve. Señor, sálvame. Y el texto dice que al momento, es muy interesante eso, cuando ya lo vio que ya no daba más, fue y lo agarró. Al momento es una palabra clave ahí, porque Jesús lo lleva casi al límite. Y cuando Señor, sálvame, y lo agarra. Es muy linda esta parte, ¿por qué? Dice, al momento Jesús extendiendo la mano, lo tomó, asió de él. ¿Y por qué es lindo a mi modo de ver? Que no era necesario que Jesús lo tomara a Pedro para rescatarlo. Bastaba y Pedro
Pero hay algo lindo en Jesús. Hay algo lindo en nuestra experiencia con Dios. Que aunque una simple palabra de Jesús hubiera bastado, Jesús usa su método. Este es su método. ¿Y cuál es su método? Que Jesús quiere que Pedro sienta su amor de la misma manera en que está experimentando su poder. Me encanta esa idea. Me encanta que Jesús no solamente se haga el Jedi. Porque la podría hacer también, ¿cierto? Esa película así, como yo demostrando que estoy en el control. Así. Jesús me encanta porque Jesús va y lo agarra. Y dice que yo quiero que tú sientas mi amor en el mismo momento que estás experimentando mi poder. Yo deseo esa experiencia para cada uno de nosotros. Que nosotros sintamos el abrazo del Señor en los tiempos difíciles. En el mismo momento que estamos experimentando su poder. ¿Cómo termina esta historia? Termina muy bien. 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¡Qué maravilla! Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Finalmente todo se calmó. Porque es así, ninguna tempestad dura para siempre. Entonces el problema no es la tempestad. El problema no es la tempestad. Jesús nos invita a verlo en medio de nuestras tormentas y nos enseña a caminar en medio de ellas. El texto no lo dice, pero cuando lo toma, es obvio, ¿no? Cuando lo toma, porque Pedro alcanzó a dar unos pasos. Entonces Jesús lo toma, lo incorpora, lo pone al lado de él, lo agarra, y dice, yo te voy a enseñar a caminar. Porque la tormenta no pasaba. Agarra. O mejor lo agarra. Y comienza a caminar. Es así. ¿Te das cuenta, Pedro? Es así. Mira, es así. Comienza a caminar. Y yo me imagino a Pedro mirándolos. Lleno de entre ¿qué está pasando aquí? Y la fascinación de estar con aquel que controla las olas y el viento. Yo creo que nuestra experiencia cristiana lidia entre esas dos cosas. Entre qué está pasando aquí y la fascinación de estar con alguien, con un ser que es mucho más poderoso de lo que yo imaginaba. Entonces, yo quiero, como yo me imagino que usted también, yo quiero aprender a vivir. Yo quiero aprender a vivir de la mano de Jesús y quiero aprender a vivir mirando a Jesús. En medio de mi soledad, en medio de mis miedos y en medio de mis dudas. La soledad, el miedo y la duda las superaremos cuando reconozcamos a Jesús en medio nuestro, caminando con nosotros y cuando lo miremos a Él. Yo le invito a que este 2018 lidiemos con esta experiencia, porque le aseguro que las tormentas vendrán. Le aseguro que las tormentas vendrán y no solamente van a venir, sino también van a pasar. Pero el gran desafío de la fe cristiana es, ¿qué es lo que nosotros hacemos en medio de la tormenta? Que Jesús nos enseña a caminar en medio de la tormenta, confiando solamente en Él. Que el Señor nos ayude. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque nos invitas a ir hacia ti en medio de nuestras dificultades y en medio de nuestras tormentas. Escuchamos, Señor, tu palabra diciéndote, ven. Así que aquí estamos, Señor, yendo hacia ti. Sabemos que dudaremos, sabemos que miraremos el viento y las olas. Pero, Señor, yo te pido de una manera muy especial, ayúdanos como iglesia a fundamentar nuestra fe solamente en ti. Rescátanos de nuestras imposibilidades y enséñanos a vivir
enséñanos a caminar en medio de los tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.